Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos a leer solo dos versículos. Ese está en Lucas 12, 32. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 55, 18. ¿Ven? Dice en Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el rey. Y el Salmo 55, 18 dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu presencia en esta hora, por tu palabra. Pidiste una palabra de tu corazón a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en el primer versículo, nosotros leemos, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el Rey. El Señor Jesucristo en ese momento nos da una palabra, no teman. Ustedes pueden ser pequeños, pueden ser pocos, pero exactamente a ustedes que son pocos, Dios les ha placido, o el Padre ha placido daros el Rey. La palabra de hoy realmente es más fuerte aquí en el Salmo 55, que dice: redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Mi pregunta para comenzar esta palabra es: ¿quiénes son los que hacen guerra contra nosotros? ¿Quiénes son los que guerrean en nuestra contra? A ver, díganme. Nuestro enemigo. Ajá, pero ¿quiénes son los enemigos? Los enemigos tienen nombre y apellido. No puede ser cualquier persona, amigos o no conocidos. Pueden ser conocidos, amigos. Familia, cualquiera puede ser Un enemigo. un enemigo. Familia puede ser enemigo. Pero también están los enemigos espirituales. Están los demonios, las potestades. Entonces la palabra nos dice que el Señor va a redimirnos en paz de toda guerra que se levante en contra de nosotros. Nosotros constantemente estamos en guerra. El enemigo busca toda la forma y usa a quien da lugar, ¿verdad? Porque cuando se levanta familia, amigos, personas cercanas en contra de nosotros, porque dio lugar a pensamientos, a la envidia, a cosas que lo aleja de Dios y da lugar a Satanás en su vida para que se levante en contra de uno. A veces somos nosotros los que abrimos las brechas y debemos de tener cuidado con eso, porque debemos siempre estar revisándonos, pidiendo al Señor, al Espíritu Santo, que nos diga qué es lo que está fuera de orden, qué brecha puede haber por allí para ir cerrándola. Porque somos pecadores, desde que nacimos hasta que vayamos para el cielo vamos a estar pecando, pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad ahora de ir delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Pero cada pecado que nosotros cometemos y no confesamos, no reconocemos y confesamos ese pecado y pedimos perdón por ese pecado, nosotros abrimos brecha para el enemigo. Y Satanás está buscando así mínimo para meterse, para atacarnos de una u otra manera. Entonces hay veces que nosotros somos los primeros que tenemos que tener cuidado de no abrir esa brecha en nuestras vidas, para que él no haya o no encuentre un lugar para atacarnos. Ahora, hay momentos que son otros que dan lugar, ¿verdad? Y al enemigo en su vida, a Satanás en su vida, y ahí es donde nosotros debemos de cuidarnos. ¿Cómo? A través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, porque con la lectura nosotros vamos a adquirir aún más autoridad en el nombre de Jesús, y con el conocimiento de la verdad que nos hace libres, vamos a tener las herramientas y las armas, porque Jesús dijo que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Entonces,
¿Cuáles son esas armas? Necesitamos primero tener la armadura de Dios, y solo leyendo la palabra que vamos a conseguir, que en Efesios 6:10 nos va a decir que tenemos una guerra espiritual y que tenemos una armadura que tenemos que adoptarla, tomarla para nuestra vida. Y cada parte de esa armadura nos indica cosas que nosotros debemos, en donde debemos actuar para que en nuestra vida no haya una brecha. ¿Amén? Entonces, nosotros cuando estamos, mejor dicho, en todo tiempo vamos a tener guerra. Pero dentro de cada guerra hay varias batallas, que son como que cosas más pequeñas, menos tiempo. Son las batallas. Entonces, para poder nosotros ganar la guerra, realmente Jesús ya la ganó allá en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos que mantenernos firmes en su presencia, usando su autoridad para vencer al enemigo o los enemigos en su nombre hasta el día que Él regrese. La guerra ya está vencida. Jesús ya venció en la cruz del Calvario al enemigo, al infierno y la muerte. Pero nosotros tenemos ahora que batallar para mantenernos firmes en la presencia del Señor. Porque lo que el enemigo quiere es que nosotros, cada día que pase, nos alejemos de Dios. Porque a la medida que nos alejamos de Dios, vamos a dar lugar o vamos a abrir brechas y el enemigo nos va a atacar de una u otra manera. Entonces, a veces en lo espiritual, a veces en lo emocional, a veces con personas cercanas, familiares, como habíamos hablado anteriormente. Entonces nosotros debemos estar atentos, ahí es en donde entran también los dones del Espíritu que nos ayudan en todo ese proceso, porque entonces con los dones del Espíritu, especialmente el discernimiento del Espíritu, vamos a saber aquello que es o no es de Dios. Aquello que viene para o liberarnos o atarnos. Aquello que viene de Dios o no es de Dios. Sean palabras, sean actitudes de personas, sean en cosas espirituales que podamos estar vivenciando en el momento y no saben exactamente qué es, pero el Espíritu Santo nos puede dar el discernimiento en ese momento para que sepamos y podamos ver las cosas espirituales. Porque siempre tenemos que recordar que las cosas espirituales son más reales. Las cosas que no vemos son más reales que las que vemos. Las cosas espirituales son más reales que las cosas físicas. Y entonces nosotros en eso vemos cuando hablamos acerca de Dios, que no todo el tiempo lo vamos a estar viendo o lo vemos, pero sabemos que existe y Él fue el que creó a la humanidad. Entonces de aquello que es invisible fue hecho lo que es visible. Entonces Él nos puede dar esa autoridad o ese discernimiento para ver también las cosas espirituales, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber lo que pasa en el reino del Espíritu también. Entonces una persona con discernimiento de Espíritu puede en este momento decir, no, por aquí hay demonios, por aquí hay ángeles, por aquí está pasando esto, hay una batalla espiritual. Fue lo que pasó con Daniel. De la misma manera, hoy día Dios nos puede abrir los ojos espirituales. A veces no es que veamos, pero a veces puede ser que nos da el entendimiento. Sentimos que algo está en el ambiente, en el lugar, y nos da el entendimiento de lo que está sucediendo, sin que lo veamos. Entonces, también entra las revelaciones del Señor. Amén. Y esa es parte del discernimiento también. El discernimiento no siempre es ver, pero sí saber, descubrir qué es lo que está pasando. Si viene de Dios o no viene de Dios, porque nos debemos acordar que la palabra nos dice claramente que Satanás se puede vestir como ángel de luz y se puede presentar ahí un ángel y lo podemos hasta ver, pero el discernimiento del Espíritu nos va a decir, ese no es de Dios, ese no es un ángel de Dios, es un demonio de Satanás, lo que sea. ¿Ven? Entonces en la batalla espiritual nosotros necesitamos que Dios mismo venga y nos ayude, nos auxilie y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Porque a veces para poder vencer una batalla, así como Dios dice que nos va a redimir en paz el alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y hay veces que sentimos una presencia muy fuerte a nuestro alrededor. Sabemos que no es solo un demonio que está por ahí, que son varios. Y entendemos que eso es lo que está pasando,
Y Dios nos da el discernimiento para que nosotros podamos guerrear en contra de esos espíritus malignos. Entonces tienes que reprender esto, tienes que renunciar por aquí, reprender estos demonios, decirle que se vayan en el nombre de Jesús o que sean lanzadas en el abismo de fuego. O sea, Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Entonces, Él nos da esa paz. Cuando nos da el entendimiento, también nos da la paz para que podamos vencer esas batallas que se presentan cada día en esa guerra espiritual que es constante en nuestras vidas. No, pero es que si yo no nombro a Satanás, entonces Él no me va a atacar. Si eso funcionara así, muchas cosas no pasarían. Eso no es así. Hay personas que dicen, piensan eso y lo creen de esa manera. Pero no se da cuenta que Satanás lo único que está haciendo es que da más lugar al enemigo en su vida. Porque a la medida que nosotros nos callamos o no reprendemos, o no guerreamos, o no luchamos contra las huestes espirituales de maldad, entonces nosotros estamos dando lugar más al enemigo que a Dios. Así de sencillo. Entonces queremos la paz, queremos la victoria, pero entonces queremos guerrear, queremos las bendiciones, pero no queremos la guerra que trae las bendiciones. Jesús dijo, cuando Pedro pregunta, Señor, hemos dejado todo por el reino y tal, cuando él habla acerca del joven rico, y entonces dice que deje padre, madre y todas las cosas de sus casas, su campo, deje todo, su familia, por amor de mí. Ese es digno. Pero también, entonces, que él dice, hacer comentarios, que difícil es que una persona rica entre en el reino de los cielos. Y todo el mundo quedó horrorizado. Entonces nosotros ya tenemos alguna cosa o hemos dejado, ¿qué pasa con eso? Y entonces es cuando dice el Señor, ustedes van a tener la recompensa por haber dejado, pero va a tener persecución. Está la bendición, pero va a tener la persecución. Entonces la iglesia de Cristo hasta hoy sufre persecución, no porque el diezmo, el pastor usa el diezmo para su bienestar. Ciertamente hay personas que lo hacen de esa manera, engañar a la gente y todas las cosas para tener más finanzas, pero no todos son así. Y ahí entra lo que el versículo 32 de Lucas 12 nos dice: la manada pequeña. Siempre hay un remanente que se mantiene firme en el camino, haciendo las cosas correctas. O sea, esa manada pequeña que está en la presencia del Señor. El remanente. Entonces pasa cada cosa que uno queda horrorizado. Dios mío, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo? Entonces muchos se han descarrilado, empiezan a hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, empiezan a enseñar cosas que son de su propio entendimiento y no de lo que dice la palabra del Señor. Y enseñar de esa manera. Y lo sé porque yo lo viví y fui parte de ese tipo de personas que enseñaron cosas que ciertamente estaban escritas en la Biblia, pero de una manera incorrecta, porque puede pasar también. Pero Jesús fue muy claro y dijo, hay aquel que cambie algo de lo que está escrito. Y de repente yo no cambié lo que estaba escrito, pero sí la enseñanza de lo que estaba escrito. ¿Se me explica? Entonces hasta que Dios empieza a tratar conmigo y dice, eso no es así, usted pare con eso. La verdad es esta, y me empezó a abrir los ojos, el entendimiento para saber qué estaba mal, qué no estaba mal. Y ahí fue que empezó, como dice la palabra, ¿verdad? Me hizo libre. Para poder enseñar hoy la verdad, yo tenía primero que vivirla, tenía primero que entenderla, aceptarla para poder enseñarla. Una Biblia. Eso tenía que hacerse carne en mí, la verdad tenía que hacerme libre. Y entonces hoy yo puedo enseñar, así como puedo enseñar a 1, 2, 3 personas, 5 personas, 10 personas, como a 100, a 1000, a los que Dios quiera que yo enseñe. La verdad, porque esa es la que nos va a hacer libres, nos hace libres, para poder hacer y ejecutar la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, hasta para una nación. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que levantarnos en la autoridad, en nombre de Jesús, y aunque el Señor nos da la victoria, nos da la paz, Él está con nosotros, nos va a redimir, nos va
a dar la victoria en esas batallas, pero Él nos da también autoridad para guerrear en medio de esas batallas también. Para no ser solamente esos cristianos, ¿cómo se dice? Cuando pasivos. No, tenemos que ser cristianos activos. Pero no es el activo de activismo dentro de la iglesia. Vamos a hacer eventos y esto y no sale de uno y ya está en el otro. También lo viví, yo sé muy bien cómo es eso. Y uno se le olvida a Dios en medio del camino y todas esas cosas. Servimos a Dios y no estamos en la presencia de Dios. Conocemos cómo servirlo y no conocemos a quién servimos. ¿Cómo es eso? No, el siervo tiene que conocer a su Señor y tiene que conocer, saber quién es y qué es lo que Él quiere. Porque yo he entregado mi vida al Señor Jesucristo y ahora soy no solamente una esclava del Señor, una hija del Señor, una sierva del Señor y tantas otras cosas que la palabra dice que tenemos que hacerlo, como también una guerrera del Señor para enseñar la verdad, para que otros también sean libres. Amén. Amén. Entonces, cada día que pasa yo veo personas que a veces están atadas en situaciones y en cosas, y uno hace cristiano, Dios mío, ¿qué es esto? Pero si yo lo viví por muchos años y otros cristianos que conocí también lo han vivido, ¿qué no puede pasar hoy día? ¿Qué no puede pasar hoy día? Pero eso pasa porque no estamos atentos, no estamos teniendo discernimiento, no estamos velando, o sea, pendiente, ¿qué está pasando alrededor? ¿Qué es esto? Y entonces a veces nos dejamos atar en situaciones que no es la voluntad de Dios para nosotros. Por no velar, no estar pendiente, viendo. Porque como guerreros, nosotros debemos estar atentos a todo. ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? No por chismosear, ¿no? Pero es necesario estar pendiente de qué está pasando. Porque mañana puede ser que venga en contra de nuestra vida y entonces uno está ahí perdido. Como repito mucho, más perdido que ciego en medio del tiroteo. ¿A dónde va a agarrar? Si está en medio de un tiroteo cruzado, o sea, ¿a dónde agarra? Lanzarse al piso y correr riesgo todavía. Por eso que Dios nos dice para interceder, para orar, para clamar al Señor, para que nos ayude, nos dé discernimiento, nos dirija en aquello que es su voluntad y orar por otros. Ahí es cuando Dios nos llama a ser intercesores. Que es otra cosa más que Dios nos llama a hacer. Somos hijos, somos siervos, somos esclavos, somos, ¿cómo se dice? Guerreros, pero también intercesores. Dentro de esa guerra también, como guerreros, los intercesores son también guerreros. Y guerreros son intercesores. Pues se meten en medio de la batalla para guerrear por otros. ¿Amén? Amén. Entonces, Dios sí nos va a dar la paz, Dios sí nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra batalla. No, yo me voy a quedar aquí tranquilo, voy a esperar que Dios me dé la victoria. Pero entonces ni oro, ni ayuno, ni busco la palabra, no hago nada. ¿Qué es eso? El cristiano es ese. ¿Qué evangelio está viviendo? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero manténgase firme porque yo vencí al mundo. Yo lo vencí y ustedes también lo van a vencer. Y no importa lo que pase, el Señor lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, puede tener la guerra que sea, podemos estar en paz como sea, pero esa paz no quiere decir que uno va a estar, ay, hasta que estoy aquí en paz. Haciendo nada. ¿Ah? Haciendo nada. Sí, haciendo nada. ¿Qué es eso? Hay tanta gente que necesita conocer al Señor Jesucristo. Así como hay gente mala, hay gente que necesita, son buenas y necesita conocer al Señor. Lo único que les falta es conocer al Señor. Como el joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Ya has hecho todo, las leyes, no, Señor, si yo lo he cumplido todo, yo he hecho todo.
Ah, bueno, lo único que te falta ahora, anda, ven todo lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme. ¿Sabes que Jesucristo, Hijo de Dios, dijo? O sea, creo que fue la única persona en la historia que escuchó que él mismo le dice a él, vende todo, da a los pobres y ven y sígueme. A otros le dijo, sígueme, a Leví le dijo, sígueme. Pero él le dijo, le explicó todo lo que tenía que hacer. Deja todo. Da a los pobres lo que tienen. Y ve y sigue. Ustedes se imaginan la recompensa que ese hombre iba a tener si hubiese hecho todo. Porque fue tanta la cuestión de que Jesús hasta lloró por él. Se entristeció. O sea, no me imagino lo que Dios iba a hacer de ese hombre. ¿Y si fuera un Pablo de la vida? Nunca lo vamos a saber, o mejor dicho, sí, en la eternidad quizás lo podamos saber. Porque si Jesús le dijo a este hombre específicamente, deja todo, vende todo, da a los pobres, ve y sirve, ¿qué era lo que Jesucristo iba a hacer de ese hombre? No se puede pensar en eso, pero sí es mejor obedecer que sacrificar. Amén. El gadareno que quería ir con él, Jesús le dice, no, vete tú, rica por allá solo, anda ya a tu testimonio. Conmigo el gadareno que quería ir. Exactamente. Conmigo, pero no. El ganadero, o el gadareno. El poco bicho que tenía, eso es un ganadero. Y exactamente, eso es tremendo. Cómo Dios revela las cosas, ¿no? A uno, el Señor dice, ven, sígueme, ya, listo. O sea, no tienes que dejar todo y seguir. Tienes que dejar lo que estás haciendo allí, que está mal, y bien y sigue. Pero no tienes que dejar tu riqueza, tu casa, o sea, no sé, su familia que se estaba por allí. Al otro le dice, anda, vende todo, es rico, le dice, anda, vende todo lo que tienes, a los pobres, ven y sigue. Y al otro que quería seguir a Jesús de una, no, anda ya, medio de tu familia, anda ya a tu casa, regresa a tu casa. Anda ya y predica ya. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Esa es una revelación tremenda. Gloria a Dios. Y esa me viene así. Eso es de Dios. Es que cuando uno lee, cuando uno ora, el Señor nos revela ciertas cosas. Eso es así. Sí. Entonces, imagínense. Estamos dispuestos por lo menos a obedecer, porque la cuestión toda, en los 3 casos que estamos dando de ejemplo, no es otra cosa que la obediencia. Porque el gadareno pudo haber dicho, no, yo voy porque voy contigo. O me voy a esconder detrás. Ajá, no está por ahí escondido. Al otro hubiese podido decir, no, yo te quiero seguir, pero quiero seguir teniendo mi riqueza. Y al otro, no, yo tengo este trabajo, el tiempo libre, yo voy y te sigo. Y así pasa a muchas personas. No, en mi tiempo libre, cuando pueda, no sé qué, cuando deje, cuando pase, cuando no sé qué. Y no sabes, como dice la palabra, mañana tú no sabes tus días, mañana, esta noche te puedes pedir tu alma y qué vas a decir. Y si llega hoy la hora, el momento, ¿estás preparado? ¿Estás haciendo realmente lo que tenías que hacer, lo que tienes que hacer? ¿Ves? Entonces es de cierta forma una alerta para nuestra vida de que sí vamos a tener batallas, sí vamos a tener guerra, pero Dios nos va a dar la victoria, nos va a cuidar, nos va a dar paz en medio de toda situación, porque Él nos ve y ve que somos parte de esa manada pequeña, de ese remanente que sigue buscando su rostro para hacer su voluntad. Y queremos obedecer. Queremos obedecer, queremos hacer su voluntad. Y entonces ahí viene la paz, ahí viene el gozo, ahí viene todo. Y aunque venga tristeza y dificultades, igualito el Señor nos va a dar la paz y el Señor nos va a dar la victoria sobre todos nuestros enemigos. Aunque nuestros enemigos hasta pueden ser nosotros mismos. Amén. Nos va a mostrar, nos va a decir, mira, el enemigo lo tienes ahí. Cierra esa brecha. Quita esa, como dice Ludo, esa yuca de ahí. Esa raíz de amargura ahí que te está matando. Tremendo. Arranca. Y entonces la palabra de señal clara y dice,
que va a cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, o sea, un corazón que siente, porque algo de piedra que siente, que puede sentir. Un corazón de piedra que siente. Es pura maldad lo que está allí. Se aleja de Dios. Y entonces el Señor dice que si nos acercamos, Él viene, transforma todo y transforma también el corazón. Y por eso que vemos muchas personas que en el pasado eran malas, hicieron cosas malas, pero Él se encontró con el Señor Jesucristo, encontró la salvación, también encontró la liberación. Fue libre. Y son transformadas de tal manera que tú dices, ¿eso es? Tremendo testimonio. Así como otros están perdidos, siguen perdidos, y aunque digan que haya aceptado a Cristo, dentro de la iglesia siguen perdidos. Entonces, por eso es que nosotros no nos debemos fijar en el hombre, sino que debemos fijarnos en Dios, en Jesucristo, que nos da el testimonio por excelencia de cómo debe ser la vida de uno. Amén.